Bienvenidos al canal Cursos Didácticos Solución Paso a Paso. Geografía quinto grado, bloque 5. Lección 2. ¿Cómo reducimos los problemas ambientales? Con el estudio de esta lección explicarás algunas acciones para reducir los problemas ambientales. Páginas 156 a 163. Gracias por ser parte de la comunidad de Cursos Didácticos Solución Paso a Paso. Gracias por visualizar nuestro contenido. La gota de agua perfora la roca, no por su fuerza, sino por su constancia. Comencemos. Iniciamos con la lección 2, ¿cómo reducimos los problemas ambientales? Querida Edith, ahora estamos en Jaina, la ciudad de donde es Jaime. Es el puerto de altura más importante de República Dominicana. Bueno, eso dice él. Se encuentra al oeste de Santo Domingo y ha experimentado un extraordinario crecimiento industrial y poblacional. Dice Jaime que lo malo es que tiene un grave problema de contaminación. Es una de las 10 ciudades más contaminadas del mundo, por el descuido que se tiene con los desechos tóxicos de la zona industrial, ya que son depositados en un gran e improvisado basurero a cielo abierto. Hace poco se incendió, por lo que se formó una densa humareda que cubre la ciudad y que afecta a sus habitantes. Se han diagnosticado miles de casos de neumonía, asma y tuberculosis. Saludos a todos. Daniela. Y visualizamos una imagen donde representa lo que menciona Jaime. Y se encuentra en Jaina, República Dominicana. Continuamos. ¿Cómo reducimos los problemas ambientales? Comencemos. Con el uso inadecuado de los recursos naturales, el ser humano ha alterado y provocado cambios en el planeta, como lo que ocurre en Jaina. En el lugar donde viven, ¿qué problema de contaminación ambiental existe? Contaminación del aire, agua y tierra son los problemas de contaminación en el lugar donde vivo. ¿Qué acciones han realizado para solucionarlo? Campañas de prevención y concientización de la problemática de contaminación ambiental mundial que existe en nuestro tiempo. Actividad. Pregunta a las personas mayores qué cambios en el estado del tiempo y el clima han observado en los últimos años. Puedes utilizar las siguientes preguntas. ¿Cómo era el verano cuando era niño o joven? El verano era más equilibrado, en un periodo de mayo a octubre aproximadamente. ¿Se sentía más o menos calor? Las temperaturas eran bajas debido a que el clima era lluvioso, se sentía menos calor. La época de calor duraba más o menos que en la actualidad. Duraba menos la época de calor. ¿Cómo era la época de lluvias? Más o menos intensa. Las lluvias eran más intensas pero equilibradas. En invierno, ¿cómo eran las temperaturas? Las temperaturas eran más frías. ¿Cómo considera que son ahora? En la actualidad, muchas de estas condiciones y periodos de tiempo han cambiado por afectaciones a la naturaleza u otras causas, como contaminación y desequilibrio térmico. En el salón de clases comenta las respuestas y elabora con tu grupo un texto en el que las integres. Antes el verano era más equilibrado, en un periodo de mayo a octubre aproximadamente. Las temperaturas eran más bajas, duraba menos la época de calor o no se sentía tanto como ahora. Las épocas de lluvias eran más intensas pero equilibradas. En el invierno, las temperaturas eran más frías. En la actualidad, muchas de estas condiciones y periodos de tiempo han cambiado por afectaciones a la naturaleza u otras causas como contaminación y desequilibrio térmico, el calentamiento global. Después discutan cómo afectan las actividades humanas al ambiente. A través del tiempo, las condiciones climatológicas han ido cambiando por factores tanto naturales como ocasionados por el hombre, mismos que han modificado los ecosistemas e inclusive desaparecido especies de animales y plantas. En la primera imagen, observamos la provincia de Gerona, Cataluña, España. En la segunda imagen, los Pirineos, Francia.
Aprendamos más. Algunos problemas ambientales en el mundo. Deforestación. La deforestación es la pérdida de la cubierta vegetal de las selvas y los bosques, generalmente causadas por el ser humano para utilizar estos espacios como terrenos agrícolas, ganaderos o urbanos. En el mundo y en México, las principales causas de la deforestación son la necesidad de tierras de cultivo y de cría de ganado, los desmontes ilegales, la extracción de madera, la expansión de vías de comunicación y los incendios forestales. Las regiones en el mundo que más deforestación tuvieron entre 2000 y 2005 fueron América Central y Sudamérica, con 4.5 millones de hectáreas, África con un poco más de 4 millones de hectáreas y Asia con casi 3.5 millones. En la primera imagen, parte superior de la página de su libro de texto, observamos la tala de árboles, Ecuador. Contaminación del agua. El agua es indispensable para los seres vivos, pero es un recurso limitado. Es necesario que ayudemos a conservarla y usarla adecuadamente. La mayor parte del agua que hay en el planeta es salada y no se puede usar en actividades humanas. Casi toda el agua dulce se encuentra congelada en los polos y solo una mínima parte está disponible para nuestro consumo. El agua de ríos, lagos, mantos acuíferos y mares se contamina principalmente por las actividades humanas, a tal grado que la contaminación ha llegado a algunos mares del mundo, donde han aparecido las llamadas zonas muertas, prácticamente sin oxígeno, ni vida animal ni vegetal, debido al crecimiento desmedido de algas marinas que consumen el oxígeno del agua. Las zonas muertas más importantes se localizan en los mares Adriático, Báltico y Negro en Europa. En la imagen 2, parte central de la página de su libro de texto, observamos el río contaminado Kabul, Afganistán. Y continuamos con la contaminación del aire. La contaminación es un problema de las grandes ciudades y de las zonas con actividades industriales, debido a que se liberan grandes cantidades de contaminantes en la atmósfera. Desde la revolución industrial, el problema de la contaminación del aire se ha convertido en una constante en muchas ciudades industriales del mundo, lo que causó, durante las últimas décadas del siglo anterior, problemas de salud a la población, en lugares como Londres, Tokio, Sao Paulo y la Ciudad de México. Los contaminantes afectan más la salud de niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias. En la tercera imagen podemos observar la ciudad contaminada Sao Paulo, Brasil. La basura. La basura son los residuos sólidos que generamos como resultado de nuestras actividades y de los productos que consumimos. Entre ellos están los desechos orgánicos que resultan de los alimentos e inorgánicos como papel, cartón, vidrio, tela y plástico. En 2006, las zonas metropolitanas, es decir, las que tienen más de 1 millón de habitantes, produjeron 45% del total de basura en México. Actividad. En equipo se elaboren un mapa en el que señalen los países con áreas deforestadas. Utilicen los datos de la siguiente tabla. Vamos a visualizar la tabla de donde vamos a tomar los datos. La tabla tiene como título Países con mayor pérdida neta anual de área de bosque 2000-2005. Observamos el país, el área de bosque por cada 1000 habitantes y las miles de hectáreas perdidas del 2000 a 2005. Esta tabla la vamos a utilizar para la siguiente actividad. Continuamos. Consigan un planisferio o dibújenlo en una cartulina y diseñen un símbolo para representar la deforestación. Localicen los países que aparecen en la tabla y resáltenlos con el símbolo. No olviden ponerle título al mapa. Visualizamos nuestro mapa. Aquí lo tenemos. Título: Mapa con áreas deforestadas. Simbología en color verde, países con deforestación y su símbolo. Tenemos a Venezuela, Brasil, Nigeria, RD Congo, Zambia, Zimbabue, Tanzania,
Sudán, Myanmar e Indonesia. Muy bien, son los datos que tenemos en la tabla. Continuamos. Para responder correctamente las siguientes preguntas, utilicen la tabla, el mapa que elaboraron y los mapas de regiones naturales de las páginas 61 a 67 del Atlas de Geografía del Mundo. Vamos a visualizarlo. Tenemos nuestro planisferio, regiones naturales. Observamos en él los países que cuentan con regiones naturales como selva, sabana, estepa y pradera, desierto, bosque, mediterránea, taiga, tundra, hielos perpetuos, alta montaña, manglar y humedales. Continuamos. ¿Qué regiones naturales se ven afectadas por la deforestación? Los bosques y selvas son las regiones naturales que se ven afectadas por la deforestación. ¿Por qué Brasil tiene las mayores áreas de pérdida de bosque? Debido a que su territorio tiene extensas superficies selváticas, lo que permite que se extraigan maderas finas y se talen árboles con el fin de abrir espacios para el ganado y las plantaciones comerciales. Visualicemos nuevamente el planisferio. Observamos a Brasil, que cuenta con regiones naturales, en mayor grado, selvática. Tiene sabana y cuenta con un área desértica. Continuamos. Cambio climático. En 1988 se creó el Panel Intergubernamental del Cambio Climático, IPCC, por sus siglas en inglés, perteneciente a la ONU. Este grupo, dedicado a estudiar el cambio climático, planteó que el calentamiento del planeta en los últimos 50 años se debe a las actividades humanas. Su función es analizar la información científica, técnica y socioeconómica sobre el cambio climático, para entenderlo y prevenir riesgos, así como para conocer sus repercusiones, ver la posibilidad de adaptarse a él y atenuar sus consecuencias. ¿Cómo se calienta la atmósfera? Para entender cómo sucede el cambio climático es necesario comprender el efecto invernadero y la distancia que hay entre la Tierra y el Sol. Si has visitado un invernadero, te habrás dado cuenta de que la temperatura es más alta dentro que en el exterior. Eso se debe a que los vidrios de su estructura dejan pasar los rayos solares, pero no permiten que se escape fácilmente el calor generado por esta energía. En la Tierra, el efecto de los vidrios lo realiza la atmósfera, que deja pasar parte de la energía solar y la absorbe cuando la superficie terrestre la refleja. Visualicemos la imagen de esta explicación. Aquí tenemos el Sol y su radiación hacia la Tierra. Parte de la radiación solar atraviesa la atmósfera y otra se refleja al espacio. Podemos visualizarla de manera ilustrada. 2. La energía que llega a la superficie de la Tierra es convertida en calor, toda la que traspasa. 3. Una parte de ese calor se absorbe y otra se emite al espacio. Igual, la misma imagen lo puede ilustrar. Llegan los rayos de sol, algunos son absorbidos y los demás se reflejan hacia el espacio. 4. Los gases de efecto invernadero como el dióxido de carbono, el metano, el ozono e incluso el vapor de agua absorben parte del calor emitido e incrementan la temperatura de la atmósfera. Visualizamos gases de efecto invernadero. Muy bien, esto es lo que sucede con la Tierra cuando llegan los rayos del sol. Seguimos. Observa la siguiente gráfica. Bien, tenemos la imagen en pantalla, podemos observarla. El cambio en la temperatura en grados Celsius, la concentración de CO2, partes por millón. En rojo tenemos la temperatura y en azul la concentración de CO2.
Observamos los años 1010 a 2005. Continuamos. ¿Qué sucede con la temperatura si aumenta la concentración de dióxido de carbono? Los gases absorben parte del calor emitido e incrementan la temperatura de la atmósfera. Es lo que sucede cuando aumenta la concentración de dióxido de carbono. Los ecosistemas como los bosques y las selvas participan en el flujo de carbono, ya sea liberándolo o capturándolo. La captura de dióxido de carbono se da cuando la vegetación absorbe este gas durante la fotosíntesis, pero cuando la vegetación es removida o quemada para destinar el terreno a la agricultura o la ganadería, gran parte del carbono que tenía almacenado se convierte en dióxido de carbono y se libera. Este proceso de deforestación ha aumentado a nivel mundial, por lo que los ecosistemas también son una fuente importante de este gas. En el mundo, la emisión de dióxido de carbono se ha incrementado por el consumo de combustibles fósiles, como el petróleo y el carbón, que se emplean en la industria y el transporte. Actividad. Observa el mapa. Emisión mundial de dióxido de carbono 1900-1999, que está en el anexo de la página 199. Con la información del mapa, completa la tabla y analiza la información. Visualizamos la página. Es el mapa de emisión mundial de dióxido de carbono 1900-1999. Contamos con su simbología. Dice porcentaje de emisión de dióxido de carbono derivada del consumo de combustibles fósiles. Contamos con países industrializados y países en desarrollo. Vamos a iniciar con los países industrializados. Canadá tiene un porcentaje de emisión de dióxido de carbono de 2.3%. Estados Unidos de 30.3%. Europa 27.7%. Antigua Unión Soviética 13.7%, Japón 3.7% y Australia 1.1%. Esa es la cantidad de emisión de dióxido de carbono que emiten los países industrializados. Veamos los países en desarrollo. Latinoamérica 3.8%, África 2.5%, Medio Oriente 2.6%. Y China, India y Asia en desarrollo 12.2%. Muy bien, continuamos. ¿Qué región del planeta tiene un porcentaje mayor de emisión de dióxido de carbono? La que comprende Alaska, Canadá y Estados Unidos, América del Norte. Es la región del planeta que tiene mayor porcentaje de dióxido de carbono, así como el oriente de Asia, China principalmente. ¿Qué país tiene el mayor porcentaje? Estados Unidos es el país que tiene el mayor porcentaje. Consecuencias del cambio climático. En el Ártico desapareció cerca de 20% de la capa de hielo en los últimos 30 años. En la Antártida también se han registrado deshielos importantes. Las especies animales y vegetales también han sido afectadas. Por ejemplo, la reducción de plataformas de hielo en la Antártida ha afectado a los pingüinos de Adelia, los cuales dependen de ellas para cazar. La temperatura promedio se ha elevado casi 5.5 grados Celsius en 50 años, lo cual ha reducido la población de pingüinos de 320 parejas con crías en 1990 a 54 en 2004. Los osos polares en la bahía de Hudson, en los límites de América del Norte, no cubren sus necesidades nutricionales, ya que el periodo en el que cazan focas se redujo debido a que las plataformas de hielo se fracturan al menos 3 semanas antes de lo que habitualmente ocurría. Como consecuencia del deshielo en los polos y los glaciares que desembocan en el mar, el nivel de los océanos se ha elevado aproximadamente de 10 a 20 centímetros.
Debido a esto, numerosas ciudades costeras del mundo están en riesgo de inundarse. El deshielo no solo ha ocurrido en los polos, sino también en las zonas frías de hielos perpetuos que se encuentran en las altas montañas. Los glaciares de los Alpes suizos perdieron un tercio de su superficie entre 1850 y 1980. En México, los glaciares de los volcanes Iztaccíhuatl, Popocatépetl y Pico de Orizaba se han reducido. Se considera que si continúa este proceso es posible que desaparezcan por completo en menos de 30 años. Exploremos. Observa el mapa de la página 115 del Atlas de Geografía del Mundo. En tu cuaderno escribe 4 listas, una por cada problema ambiental señalado en ese mapa. Registra en cada lista los países afectados. Visualicemos la página. Problemas ambientales es su título. Observamos nuestro mapa y los tipos de problemas ambientales. 2006. Se cuenta con 4 tipos de problemas ambientales, que son, en color verde, los países que cuentan con problemática de áreas con pérdida de biodiversidad. En morado, con la problemática de principales áreas emisoras de CO2. En verde, verde bajito, verde claro, áreas deforestadas. Y en color amarillo, áreas en proceso de desertificación. Son las 4 problemáticas ambientales que presenta cada uno de los países. Seguimos. Generemos la lista. Tipos de problemas ambientales. Áreas con pérdida de biodiversidad, principales áreas emisoras de CO2, áreas deforestadas y áreas en proceso de desertificación. Por mencionar algunos, en áreas con pérdida de biodiversidad se encuentran México, Chile, Somalia, Singapur. Principales áreas emisoras de CO2, Brasil, Rusia, Mongolia. Áreas deforestadas, Canadá, México, Nigeria, Indonesia. Áreas en proceso de desertificación, Estados Unidos, Afganistán, Camerún, Australia. Seguimos. Discute con tus compañeros cuáles son el país y el continente con mayor deterioro ambiental. El continente asiático es el más afectado en su mayoría de países como China, India, Rusia, con emisoras de CO2, y norte del continente americano como Canadá y Estados Unidos. América Latina, África y el sureste de Asia son otras regiones con mayor deterioro. Apliquemos lo aprendido. Integren equipos, preparen una campaña para dar a conocer a la comunidad escolar los problemas ambientales que hay en el planeta, cómo afectan al ser humano y qué pueden hacer para disminuir sus efectos. Elaboren carteles que puedan colocar en el edificio escolar con medidas como las siguientes. Estas medidas las vamos a visualizar ya plasmadas en cartel. Aquí las tenemos. Respeta las plantas y los animales cuando visites un bosque o una selva. Lo tenemos ilustrado con más información. Siguiente. Realiza trabajo voluntario para reforestar el bosque y mantenerlo limpio. Y la ilustración que nos muestra cómo lo podemos realizar. Siguiente. Reutiliza el agua que reuniste de la regadera y de lavar las verduras para regar las plantas o el jardín. También tenemos su ilustración. Recolecta agua de lluvia para regar las plantas, limpiar la casa o el excusado. Observamos cada una de las ilustraciones que representan el texto. Adquiere solo lo que necesitas. Recuerda que no vales por lo que tienes, sino por lo que eres. Prefiere productos con empaques fabricados con materiales reciclables. Con ello contribuyes a que se consuman menos recursos naturales. Apaga la luz cuando salgas de una habitación o del salón de clases.
Finalmente, usa preferentemente bicicleta y transporte público, así reducirás el consumo de combustible. Continuamos. ¿Has pensado qué puedes hacer para contribuir a reducir la emisión de gases de efecto invernadero? Evitar en la medida de lo posible utilizar productos que deterioren el medio ambiente, como el uso de aerosoles, no quemar llantas y participar activamente en las campañas de prevención y concientización para evitar el deterioro ambiental. Estas son algunas acciones para contribuir a reducir la emisión de gases de efecto invernadero. Discutan sobre este tema siguiendo el procedimiento. Coordinados por su maestro, formen un círculo y siéntense. Cada uno tome una hoja blanca y anote en un lado un efecto del cambio climático y en el otro una acción para ayudar a reducir la emisión de gases de efecto invernadero. Al terminar, cada uno lea lo que escribió, intercambien opiniones y busquen coincidencias. Realicen un cartel con todos los efectos y las acciones y hagan un plan para ponerlos en marcha. Visualicemos el primero. Tenemos el ejemplo. Efectos del cambio climático. Aumento del nivel del mar. Cuando la temperatura de la superficie se calienta, se produce la fusión del hielo de los glaciares y aumenta la cantidad de agua que desemboca en los océanos de todo el mundo y pone en peligro a numerosas ciudades que se sitúan bajo el nivel del mar. Acción para ayudar a reducir la emisión de gases de efecto invernadero. Planta un árbol. 1 hectárea de árboles elimina a lo largo de un año la misma cantidad de dióxido de carbono que producen 4 familias en ese mismo tiempo. Este es el ejemplo. Visualicemos el cartel con todos los efectos y las acciones a desempeñar. Efectos del cambio climático. Tenemos la temperatura, los glaciares, fauna y flora, polución y sequía. Acciones que neutralizan los efectos del calentamiento global. Reduce el consumo de agua, energía, productos químicos, alimentación y transporte. Seguimos. Organicen en el grupo o con sus familias una campaña de reforestación en la escuela o en el lugar donde viven. Así contribuirás a aumentar la cubierta vegetal que captura parte del dióxido de carbono que hay en la atmósfera. Con esto finalizamos la lección 2, cómo reducimos los problemas ambientales, esperando como siempre la información haya sido de gran utilidad para ustedes y que les haya sido fácil realizar la actividad de su libro de texto. Recuerden que es un material de apoyo y cualquier cambio o enriquecimiento lo pueden realizar. Si aún no eres parte de la comunidad de cursos didácticos Solución Paso a Paso, te invitamos a suscribirte, a activar la campanita de notificaciones para estar al día con los nuevos contenidos. Si el contenido del video fue de gran utilidad para ti, te invitamos a seguirlo compartiendo con más compañeros para que puedan desarrollar las actividades de su libro de texto con mayor facilidad, o con más papás para que puedan apoyar en las actividades escolares a sus hijos. Regálanos tu like, que es importante para nosotros, y recuerda, eduquemos y aprendamos con la tecnología del hoy, pero con los valores del ayer.